laptop and from your iPhone. Okay, okay. Vamos a So seguir en clase. in order to understand, we need to start to study Genesis 3. Vamos a entonces comprender que vamos a comenzar a estudiar Génesis capítulo 3 with Isaiah 14, 12, 17. con Isaías 14 del 12 al 15. Let's go to Isaiah. Vamos a ir a Isaías. A veces las actividades pues son extras o a veces son partes de lo que son tu puesto en sí, ¿verdad? Bueno, para saber o para evaluar ese puesto, a veces tienen actividades diferentes. Y bueno, el resultado, pues sí, es como la meta en sí de llegar a todo. Okay. A Isaías capítulo 13. 14. Perdón, Isaías capítulo 14. 12, verse 12 Del versículo 12 to 14. hasta el 14. How art thou fallen? How are you fallen from heaven? A ver, vamos a leer el capítulo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, O Lucifer, oh lucero, son of the morning? hijo de la mañana? How are you cut down to the ground? ¿Cómo fuiste echado a la tierra, Which this weakened the nations? tú que debilitabas a las naciones? For you had said in your heart, Porque tú decías en tu corazón, I will ascend into heaven. subiré al cielo, I will exalt my throne above the stars of God. en lo alto, junto a las estrellas de Dios. I will sit also upon the mount of the congregation. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio. In the sides of the north. Me sentaré a los lados del norte, I will ascend above the heights of the clouds. sobre las alturas de las nubes, I will be like the Most High. y seré semejante al Altísimo. And verse 15 says, and you shall be brought down to hell, Mas tú derribado eres hasta el Seol, to the side of the pit. a los lados del abismo. So the question is, God has all power. Paul, I'm sorry. Yeah. Can we try more things? Hang up this phone. Hang up. I want to hang up and I want to unmute you now. Okay. Okay, you want to hang up my phone? Yeah. I think we're good. We're good? Yeah, now we're good. Okay. Yeah. That was my problem. Disculpen, ese es mi problema. No era el problema de Paul, sino el problema. Yeah, okay, go ahead. So the question is, God has all power. La pregunta es, ¿Dios tiene todo el poder? Why didn't he destroy Satan completely? Entonces, ¿por qué no destruyó a Satanás completamente? To evaporate him. I'm sorry. To completely evaporate him. ¿Por qué no lo evaporó inmediatamente cuando se rebeló? So that Satan would not even exist. Cuando Satanás todavía ni siquiera existía. And would not be able to come on Genesis 3 and tempt men and women. Entonces Génesis 3 nunca hubiese pasado. El diablo no hubiese venido nunca a tentar a Adán y a Eva. The answer is God's nature. La pregunta es, ¿la naturaleza de Dios? Of love. Es una naturaleza de amor. In 1 John chapter 4. En primera Juan capítulo 4. It was said God is love. Dice, Dios es amor. Love means you do not force yourself on somebody else. El amor es, tú no fuerzas el amor a nadie más. You respect the other being. Tú respetas el ser del otro. Even if it's your enemy. Incluso aunque sea tu enemigo. Didn't the Lord Jesus say? ¿El Señor Jesús acaso no dijo? Love your enemy. Ama a tus enemigos. Jesus had all power to destroy all of his enemies. Jesús tenía todo el poder para destruir a todos sus enemigos.
And he said it himself Y él dijo él mismo that no one could touch him que nadie podía tocarlo unless he allowed them. a menos que él lo permita. Qué tremendo es esto, hermano. And we know Jesus chose to die on the cross. Y sabemos que Jesús escogió morir. Nobody had power over him, not even the Romans. Nadie tenía poder sobre él, ni siquiera los más grandes príncipes del mundo. So when God was facing Satan, Entonces, cuando Dios estaba enfrentando a Satanás, it did not destroy him because no lo destruyó por causa de, he is a God of integrity and love. porque él es un Dios de integridad y de amor. And that statement comes constantly in scripture. Y eso siempre aparece en la escritura, Right in Hebrews 6:13, por lo menos en Hebreos 6:13. God emphasized his integrity. Dios enfatiza su integridad. Hebrews 6:13. Hebreos 6:13. And it says, Y dice, for when God made a promise to Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, because he could swear by no greater, y no pudiendo jurar por otro mayor, he swore by himself. él juró por sí mismo. We're going to see that God takes seriously his personal integrity. Vamos a ver aquí que Dios toma muy seriamente su integridad personal. From the Old Testament to the New, that principle comes through. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ese principio no cambia. Even against his enemy, God does not destroy them. God must Incluso respect them. a sus enemigos, él no los destruye, sino que los respeta. He could blast out everybody, Él puede destruir a todos en un segundo, but no one will ever be able to turn around pero nadie podrá alguna vez decirle a la cara a Dios and accuse God y acusar a Dios to be a war hunger, de ser, someone hungry for power and war. nunca van a poder acusar a alguien como que de que Dios es un Dios que tiene hambre de poder. God has a powerful argument against Satan. God has a powerful argument against Satan. Dios tenía un argumento poderoso contra Satanás. Satan can say, you tried to destroy me, to crush me. El Satanás podría decir, tú tratas de destruirme y desaparecerme. No, God judge him, but let him free to go. No, Dios lo juzgó. Sí, pero lo dejó ir. The reason is God swear by himself. La razón es que Dios juró por él mismo. What was the last part? Yeah, he swear by his name. Isaiah 45:23. Isaías 45:23. The same attitude comes through again. La misma actitud viene otra vez. So in Isaiah 45, verse 23. Isaías 45:23. And we have more coming up. Y hay más verse escrituras. 23, it says, I have sworn by myself. Por mí mismo hice juramento, 23. The word is gone out of my mouth in righteousness. De mi boca salió la palabra en justicia. And shall not return. Y no será revocada. That unto me every knee shall bow. Que a mí se doblará toda rodilla, aleluya. Every tongue shall swear. Jurará toda lengua. Surely shall one say in the Lord, y se dirá de mí, have I righteousness and strength. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza.
The important part is he says, I have sworn by my name and I will not change my mind. When God says something, he carries based on his character of justice and integrity. La parte más importante es cuando dice, he jurado por mí mismo y lo que yo dije no va a ser cambiado. Todo eso está basado en el carácter, en la justicia y en la integridad de Dios. It's important to highlight the word has gone out of my mouth in righteousness and shall not return. Es importante subrayar la palabra que dice, la palabra que sale de mi boca no va a cambiar, sino que será cumplida. God dealt the same way with his people, his leaders. Dios hace lo mismo con sus hijos, con su pueblo. Book of Exodus, chapter 32, En Éxodos capítulo 32, verse 13. versículo 13. Exodus, second book of the Bible, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, 32:13. 32, 13. And it says, remember Abraham, Isaac, and Israel, Y acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, thy servants, y tus siervos, to whom thou swearest by thine own self, a los cuales has jurado por ti mismo, gloria a Dios, and said unto them, y les has dicho, I will multiply your seed as the stars of heaven, yo multiplicaré vuestra descendencia and all this land that I have spoken como las estrellas del cielo, of will I give you to your seed, y daré vuestra descendencia a toda esta tierra que he plantado, and they shall inherit it forever. y la tomarán por heredad para siempre. Again, God's integrity Otra vez, la integridad de Jehová and God's righteous character. y el carácter justo de Dios. When he make a promise, Cuando Él hace una promesa, he carries. Él lo cumple. And Aleluya. in front of his enemies, Y al frente de sus enemigos, his honor is first. Él honra su palabra. Y Él le da un respeto grande. Gloria a He Dios. did not crush Satan or wipe him out completely. Él no destruyó y no apachurró a Satanás en un momentito como se lo podría merecer. He could, Él podría hacerlo, but he did not, pero no lo hizo. because God has integrity and love. Porque Dios tiene integridad y amor. In Deuteronomy chapter 29, En Deuteronomios capítulo 29, verse 13, versículo 3, again, the same principle come back. otra vez el mismo principio regresa aquí. That he may establish you today for a people unto himself, Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él, 29, 13, Yeah. verse 13. Yep. para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea por Dios, That he may be unto you a God, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. as he had sworn unto thee, Y así les ha jurado a sus padres. and he had sworn unto your fathers. Y los ha jurado ante Abraham, Isaac y Jacob. So God's integrity is number one. Entonces la integridad de Dios es primero, número uno. So even Satan today Incluso Satanás hoy cannot say, no puede decir
God was overly too harsh. Dios me ha destruido y me ha sobredestruido en gran manera. God's integrity is absolutely perfect. La integridad de Dios es exactamente, inigualablemente perfecta, Even in his dealing with Satan. incluso cuando Él está tratando con el mismo diablo. There are other verses. I'll just read them quickly here. Hay otros versos que también lo voy a leer rápidamente. In the days of Noah, En los días de Noé, Isaiah 54:9. Isaías 54:9, To save us time, I'll write it from my notes. y For lo this tengo is like the days of Noah to me, porque este tiempo para mí es como los días de Noé. when I swore Cuando yo juré, that the waters of Noah, I'm sorry, what are you reading? What book? this Isaiah 54, verse 9. Isaías 54:9. Yeah, you want to go there? Yeah, I'm here. Okay. Isaías 54:9. Vamos a leer. Qué buena clase, qué buena clase. Thank you, Paul, Yep. for your class. Oh, welcome. For this is as the waters of Noah Porque esto me será como en los días de Noé, unto me. para mí. For as I have sworn that the waters of Noah Cuando juré a Noé que nunca más las aguas should no more go over the earth, pasarán sobre la tierra. so have I sworn Así he jurado that I would not be destroy the world que no me enojaré ni destruiré a la tierra nor rebuke men with water. con agua otra vez. So God promised, God has never destroyed the entire world. So, Dios ha prometido y por eso Dios no ha destruido en un segundo el mundo entero. God is integrity. Dios es íntegro. And that shows up again with Jesus. Y eso muestra también en Jesús. If you go to Luke chapter 11, Si vas a Lucas capítulo 11, Jesus reveals the same principle of the honor of God's character in righteousness. Jesús está revelando una vez más el principio del carácter íntegro de Dios. Even God dealing with his enemies, Incluso Dios lidiando con sus enemigos. he acts with integrity and love. Él actúa con integridad y amor. In chapter 11 of Luke, En capítulo 11 de Lucas, verse 9, versículo 9, and I say unto you, y yo los digo a ustedes, ask and it shall be given you. pedid y se os dará, Seek and ye shall find. buscad y hallaréis, Knock and it shall be open unto you. llamad y se os abrirá. This verse 9, Este versículo 9, Jesus explained, Jesús explica, is based on this little lesson right before. está basado en la lección que acaba de dar un poco antes. It is a friend that shows up at the door of somebody at midnight. Esta es la parábola que Jesús cuenta que un amigo que se apareció en la noche. No matter how nice we are, No importa qué lindos podemos ser nosotros, we don't like people to knock at our door at midnight. no queremos que la gente, nuestros amigos, se aparezcan a la puerta de nuestra casa a la medianoche. Here Jesus says, Jesús dijo, which of you shall have a friend? I'm sorry, Which of you shall have a friend? Luke ¿Quién de 11, verse ustedes- 5. ¿quién de vosotros que tenga un amigo And shall go unto him at midnight va a él a medianoche and say unto him, y le dice, friend, amigo, let me 3 loaves, préstame 3 panes, for a friend of mine porque un amigo en la noche in his journey
en su camino is come to me, está viniendo a mí and I have nothing to set before him. y no tengo nada que darle. And he from within Y él le dijo shall answer and say, y responderá y le dirá, trouble me not. no me molestes, The door is now shut, la puerta está cerrada and my children are with me in bed. y mis hijos están ya en la cama. I cannot rise and give you. No puedo levantarme y dártelo. Verse 8, I say unto you, El versículo 8 dice, te digo a ustedes, though he will not rise and give him, aunque no se levante a dárselos, because he is his friend, porque es su amigo, yet because of his importunity, sin embargo, por su importunidad, he will rise se levantará and give him as many as ye need. y le dará todo lo que necesite. Verse 9, and I say unto you, Versículo 9 dice, yo os digo, ask and it shall be given to you. pedid y se os dará, Seek and ye shall find. buscad y hallaréis, aleluya, Knock and it shall be open unto you. y llamad y se os abrirá, For everyone that asks, receive, porque todo aquel que pide recibe, and he that seek, find. el que busca halla, And to him that knock, it shall be open. y al que llama se le abrirá. Now notice verse 11 coming up. Nota el versículo 11 que viene. Many people will preach on this Muchos van a predicar de este versículo and will say this text teaches about perseverance. Knock, 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 knock until you get what you want. y dicen, toca, 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 hasta que tú tengas tu respuesta. That is not what this text is all about. Eso no es de lo que está hablando el texto. Jesus was explaining Jesús estaba explicando that God operates on the basis of honor. que Dios opera basado en el honor. And verse 11 is clear in that direction. Versículo 11 es claro en esta dirección. If a son shall ask bread of any of you, ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? that is a father, Ese es un padre. will the father give him a stone? El padre le va a dar una piedra. What would you think of this kind of father? If someone asks you for bread and you give him a stone, what would I think of you? De padre, ¿creen ustedes que va a ser un padre que su hijo le pide pan y le da una piedra? I wouldn't think you have too much honor. Yo no pienso que tendría un gran honor. Then Jesus add Y Jesús añade in verse 11, second part of 11, en la segunda parte del versículo 11, or if he ask a fish, o si le pide un pescado, will he for a fish en lugar de pescado, give him a serpent? le dará una serpiente. And in verse 12, En el versículo 12, same principle. el mismo principio. Jesus is teaching against God has operated in honor. Basado, dice acá que Dios opera basado en el honor, en su Or integridad. if he shall ask an egg, Y dice después, pide y will recibe. he offer him a scorpion? Y si le pide un huevo, le dará un escón. Verse 13, Versículo 13. if then being evil, Pues si vosotros siendo malos, know how to give good gift unto your children, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, how much more shall your heavenly Father cuánto más vuestro Padre Celestial give the Holy Spirit to them that ask him? dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. So from verse chapter 11, Jesus is teaching us to pray. En el capítulo 11, Jesús nos está enseñando a orar And to have confidence that the God we pray y tendré confianza de que Dios va a oír the God operates with honor. y la operación de Dios siempre está basado en el honor y en la integridad. He's full with grace and compassion. Él está guiado y motivado por compasión And righteousness. y justicia. He will always do what is right Él siempre va a hacer lo que es correcto. toward people he loves A la gente que ama
or even his enemies. incluso a sus enemigos. He does not overly use his power. Él no usa de sobremanera su poder. Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2 it tells us the same thing. nos dice lo mismo. Let's get there. Vamos a ir ahí. One moment. Un momentito para comer mi uvita. Verse 6. Um, Philippians 2:6. Filipenses 2:6 It shows clearly that God has all power. He could crush anyone he wants. muestra claramente que Dios tiene todo poder. Él puede machucar a todos los que él quiera. But he is out of honor, very careful to do so. Pero él es honorable en hacer esas cosas que puede hacer. Jesus had all power. Jesús tenía todo el poder. And Paul the apostle says, Y el apóstol Pablo dijo, verse 6, versículo 6, who being in the form of God, el cual siendo en forma de Dios, thought it not robbery to be equal with God. no estimó el ser igual a Dios. What it means, even though he was fully equal with God, Incluso que él fue completamente igual a Dios, it had incredible power because he is a creator. tenía tremendo poder porque era el creador. He didn't show it. He did not make a show of it. Él no mostró, no hizo un alarde de ese poder. Verse 7, Versículo 7, here is God's love, sino que se despojó but made himself of no reputation a sí mismo tomando forma de siervo, and took upon him the form of a servant tomó la forma de siervo and was made in the likeness of man. y fue hecho a la misma manera de los hombres. And being found in fashion as a man, Y aún estando en la condición de hombre, he humbled himself se humilló a sí mismo, and became obedient unto death, haciéndose obediente even the death of the cross. hasta la muerte y muerte de cruz. Wherefore God also had highly exalted him Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo and given him a name y le dio un nombre which is above every name, que es sobre todo nombre, that at the name of Jesus para que en el nombre de Jesús every knee should bow, se doble la rodilla of things in heaven, de los que están en los cielos things on earth, y de los que están en la tierra and things under the earth. y debajo de la tierra. So here is the almighty, powerful, living God Él es el todo Dios, poderoso y viviente Dios, walking on earth humbly and kind. andando sobre la tierra humildemente con toda delicadeza. And never wanted to make a show of his power. Y él nunca hizo alarde de su poder. In his lifetime, people ask him, show us what you can do. En su vida aquí en Jesús, la gente le decía, muéstranos tu poder. And he told them, you won't get any more miracle than what Noah experienced, pointing to the death and resurrection. Y él le dijo, ustedes no van a tener ningún milagro más que el milagro de Noé en sus tiempos. Like in the days of Noah, you've seen what God did there. That's it. Usted sabe en los días de Noé lo que Dios hizo cuando vino el diluvio. They were seeing Jesus like a candy machine. Ellos estaban viendo a Jesús como algo noble, algo bonito, como un caramelo dulce. I'm going to press the button Tú machucas un botoncito and give us a miracle. y te da el milagro que tú quieres. By doing that, Haciendo was very offensive to God, to the Lord Jesus, es una ofensa a Dios, al Dios de Jesús. because Jesus is king. Entonces Jesús es el rey. And this is the first thing I share to you Y esta es la primera cosa que yo comparto contigo. in Genesis 1. En Génesis 1, God is king, Dios es rey
all powerful. todopoderoso. He will never put himself in a position Nunca él se va a rebajar a la posición when he answers all of our questions. que tiene que responder todas las preguntas que tenemos. And Jesus, in front of this type of people Y Jesús, al frente de este tipo de personas, that were really his enemies, incluso a sus enemigos, he respected them, él los respeta, but did not let them take power over him. pero no les deja tener He, poder sobre él mismo. he remains king. Él siempre es el rey. That's exactly what he did to Satan. Ese es lo mismo que él hizo con Satanás. He kicked him out, Él lo votó, but allow him to live. pero le permitió la vida. And Satan can, even in judgment Y Satanás, incluso cuando es juzgado of Satan, de Satanás, God revealed a character of love incluso cuando lo juzgó a Satanás, Dios reveló su carácter de amor. and righteousness and integrity. Su carácter de amor, justicia e integridad. And so that's why Satan was not destroyed. So, Because esa es la of God's razón essential character of integrity and righteousness. Entonces, esa es la razón por la que Dios no destruyó totalmente a Satanás, porque su decisión fue basada en el carácter íntegro, justo y lleno de amor de Dios. In Genesis 2, En Génesis capítulo 2, I mentioned that yo dije ya eso. God created man, Dios creó al hombre and then he put man in a garden. y Dios puso al hombre en el jardín, el del Edén. So the point is, I am the creator, El punto es, yo soy el creador you're the creature. y tú eres la criatura. That line will never be crossed. Esa línea nunca va a ser cruzada. God's integrity, La integridad de Dios, he will never abdicate or abandon them. nunca Él va a entregarte sus derechos. In Psalm 132, En Salmo 132, verse 11 and 12, verso 12 y 13, God has sworn to David Dios juró a David a kingdom that will last forever. un reino que durará por siempre. Again, we see God's character of integrity in action with David, big time. Otra vez vemos aquí el carácter íntegro de Dios con David. In Psalm 132, 11 and 12, it says, En Juan, John, where? Psalm En Psalm 132, right? 132, 132, verse 11, the Lord has sworn in truth. Notice the God's versículo, character. He swore versículo, in truth unto versículo David. 11 dice, en verdad juró He will not turn from it. Jehová a David. Yep. He will not turn from it. Él no se retractará de ello. Of the fruit of your body will I set upon your throne. Que de tu descendencia pondré sobre tu trono, And if your children will keep my covenant si tus hijos guardaren mi pacto and my testimony, y mi testimonio, that I shall teach them, sus hijos también se sentarán their children shall also sit upon your sobre throne forever. sobre su trono para siempre. Well, how could this be possible? ¿Cómo puede esto ser posible? God said, I'm sworn by my name. Por Dios ha jurado juramento por él mismo. Do you see how God takes seriously his reputation? Tú te das cuenta cómo Dios toma seriamente su When God promised reputación. something, he carries. Cuando Dios dice algo, él lo cumple. When God deals with his enemies, like Satan, Cuando Dios lidia con sus enemigos como Satanás, he does everything right. él lo hace correctamente. And his enemies cannot turn back and accuse him of any wrongdoing. Y sus enemigos nunca podrán voltearse a él y acusarlo de que él ha actuado mal. So when God judged Satan,
Entonces, cuando Dios juzgó a Satanás, there was a perfect balance. había un perfecto balance. On the one hand, Satan wanted to be above God. I'm sorry, Satan wanted to be above God. Satanás quería estar sobre Dios. God judged him and brought him down, Dios lo juzgó y lo trajo abajo. where Satan really belonged was just a creature. Bueno, Satanás siempre estaba abajo porque él era una criatura. That's the principle of Genesis 2. Esa es la persona que aparece en Génesis capítulo 2. God is the creator. Dios es el creador. We are the creature, Somos las criaturas nosotros. including Satan, Incluso Satanás. and will never be above his head. Nunca él estará arriba de Dios. Then out of love, I'm sorry? out of love, I didn't get that. the other balance of judgment, El otro balance de juicio, God allows Satan to live. Dios en esa justicia le permitió vivir. He did not annihilate him or destroy him completely. No lo aniquiló, no lo destruyó completamente. So even us today, we look in this situation Incluso hoy nosotros tenemos una situación and we can say, wow, what a great God we have. y podemos decir, wow, qué Dios grande tenemos. So that's a very fundamental principle Entonces, ese es un pensamiento, un fundamento muy, muy importante to understand Genesis chapter 3. para entender Génesis capítulo 3. Hijito, en el cuarto. Now that we understand how God worked with Satan, in chapter 3, verse 1, Ahora entendemos cómo Dios trabajó con Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 1. in verse 1, it says, now the serpent was more subtle Versículo than 1 any de beast of the field which the Lord God had made. Now Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. When he talks about serpent here, Cuando él habla acerca de la serpiente aquí, sees how Genesis 3 is knitted together with chapter 2. el capítulo 3 está intrínsecamente junto al capítulo 2. In chapter 2, God created the animals. En capítulo 2 Dios creó los animales. And the animals do not have special power. Y los animales no tienen un poder especial. More than that, they are placed under man. Más aún, ellos están puestos bajo el... Adam names every animal. Adán le dio nombre a todos los animales. Naming in Hebrew, in the culture of Hebrew, Nombrar Jewish culture, algo en la cultura hebrea it means I am superior. I am the owner. I significa have the full authority. yo soy el superior, yo soy el dueño, yo tengo toda autoridad. Eso significa nombrar a algo o darle nombre a algo. But here in this text, it talks about a serpent Y este texto habla acerca de una serpiente was more subtle than any beast of the field. que era más astuta que todos los animales creados. And that is accurate even for us today. Eso es exacto, incluso en esos tiempos. When I was dating my wife in Michigan, Cuando yo estaba saliendo con mi esposa años atrás en Michigan, I was just starting to date a little bit. yo estaba comenzando a salir con ella. I invited my wife to go for a picnic. La invité a mi esposa a salir a un picnic, a un paseo. So we went in a field Fuimos entonces al campo with our little basket of food, con un poquito de canasta de frutas and we sat on the grass. y nos sentamos en el gras, en el pasto. As we were beginning to eat, Y mientras estábamos comenzando a comer, a forest ranger walked by. I'm sorry? A forest ranger. Ranger Walked is, by. what is a ranger forest? It's a forest policeman. Un policía del parque se acercó And he says, you guys you don't realize y él dijo, ¿ustedes no se dan cuenta? you're sitting next to a nest of serpent.
están sentados al costado de un nido de serpientes. It was very subtle. We didn't see anything. Estaba bien escondido, no lo veíamos, But the experienced eyes of a police ranger pero la experiencia, el ojo del policía de las parques he knew they were there. sabía que estaban allí. So we got out of there pretty quickly. Entonces nos escapamos de ahí lo más rápido que pudimos. See, the serpent by nature is subtle. So, la serpiente por naturaleza es muy astuta. Now it says, was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. So by itself, naturally, it is subtle. It goes subtle on the ground. So, la serpiente por sí misma es muy astuta, se va caminando sin que nadie se dé cuenta. What is unusual in verse 1? Lo que es inusual en el versículo 1, He spoke. I'm sorry, The serpent was speaking. que la serpiente habló. So it is not the serpent itself that's doing that. No es la serpiente en sí misma que estaba haciendo eso, He was simply the serpent, a normal creature. era simplemente una serpiente normal que había creado Dios. It is Satan through the serpent Era la serpiente, era Satanás a través de la serpiente who is speaking to the woman. que estaba hablando a la mujer. And he said unto the Yo entré woman, sin problema, entra tú también, porque Y eres parte del equipo. él estaba Yo entré diciendo, ya. I'm sorry? Say that again, please. I don't know. Say that again. I see somebody interrupt me. Yeah, somebody was talking. Yeah, somebody, yes, go ahead, keep going. And then God said, Y Dios dijo, you shall not eat of every tree of the garden. Satanás le dijo, tú no comerás de todos los huertos que Dios te ha dicho. I think it is 10 o'clock. We should stop here because this is a good introduction to the next session in the text itself. Vamos a dejarlo ahí porque ya cumplimos una hora. Anyone has Esto question? es una buena introducción. Lo ha dejado en un momento espectacular. Me quedé con hambre, en verdad. I was saying, Paul, that you are so smart. You leave us with expectancy. I was waiting for what's coming on, and now you cut it because of the time. But we wanna TV give shows tips. do that. TV shows do that. I'm sorry? The TV shows do that. Yeah. Él dice que las televisiones hace eso, te dejan una explicación. Vamos a, de repente, unas 5 minutitos de preguntas, porque hemos comenzado como las 10:15. Entonces, de repente, unos 10 minutos de preguntas, si es que hay preguntas, o unas reacciones. Para mí, la mejor clase, to me, the best of the best was today, Paul. Was so beautiful. I loved it. So, si hay unas preguntitas, una intervención, rapidito nomás, que tenemos que terminar la reunión para comenzar nuestra segunda reunión. Amén, amén. A ver, rapidito nomás, Abel, ¿te puedo comentar algo? Very quickly. Sí. Okay, go ahead. Sí. O sea, cómo Dios, How God es tan letal, is very, tan very honesto, tiene honest. palabra, He has a word. que al ver a Satanás a su costado, That when he no lo sees destruye. Satan in front of him, he didn't destroy him. His comment. Y mi interrogante es, ¿no? O sea, ahorita, en este momento, My ¿cuántas question is, in personas- this moment, how many ¿cuántas people personas pensarían que por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permitió que este ser viva? Esa es And mi now- pregunta. and now many people think why God allows too many evil in this world. What is your opinion about that? He said. He wants to know Sí. your opinion. He wants to know your opinion about what people say now. Why God doesn't destroy evil right now. Okay. Same reason. La misma razón. God is love Dios es amor and he has honor. y él tiene honor. He is letting man making his choice.
Él le deja al hombre que escoja. It's an act of love. Ese es un acto de amor. Example in life. Por ejemplo, en la vida. If you go and see a woman Si tú vas y ves a una mujer and you grab her with a gun, says, you are going to love me y tú le agarras de la cabeza y le dices, tú me vas a amar a mí and do anything I want you to do, y yo quiero que hagas lo que yo quiero que tú hagas, is this love? eso es amor. So God created man, not a robot. Dios no lo creó al hombre como un robot. He's letting man make his decision. Él deja que el hombre haga sus decisiones. Now we're going to study that as we go forward, but the Okay. consequences are not man. Después vamos a tomar lo que resulta de las There will be decisiones a lot of evil in this world, y por eso él no permite el mal en este mundo. and God himself has nothing to do with it. Genesis Dios- 6 will tell you. Dios mismo no permite el mal porque es la naturaleza. But En Génesis your 6 vamos a poder entender eso también. question imply it's God's fault. Tu pregunta implica, what was the last word? It's God's fault. Evil in the world is there because it's God's fault. He La allows it. pregunta, It's his la fault. pregunta implica que el mal es culpa de Dios, pero eso no es seguro. No es One of the main reasons why Christ is slow to come back, I'm sorry. one of the reasons Una de las razones that Christ is slow to come back, que Jesús se está demorando en regresar a la tierra, men said to God in Genesis 3, porque el hombre le dijo a Dios en Génesis 3, I'm going to run the world the way I want. yo quiero hacer lo que yo quiero siempre. Do your own thing, God, I'll do mine. Dios, tú haz lo que tú quieras y yo hago mis propias cosas. And God, like Satan, like the same thing with Satan. Okay, go ahead. Y lo mismo con Satanás. Dios le dijo, ok, haz lo que quieras al hombre. Let's see what kind of a mess you're going to make. Vamos a ver qué clase de desastre que tú haces. And that's exactly what we see. What kind of a mess are people making around Y us? eso es exactamente lo que vemos. ¿Qué In the United desastre States, que el hombre ha hecho? En los Estados Unidos, little children can't even go to school in peace anymore. los pequeños niños no pueden ir Who's nunca doing más a las that? God? clases. I don't think ¿Quién so. ha- It's man. ¿Quién hace Our wickedness. Dios no lo hace eso, yo no creo. So God did not create a robot. So, Dios no creó al hombre como un robot. We're going to go deeper to that as we go forward in the following verse Vamos- of Genesis. Vamos a ir vamos a ir más profundo en esto mientras avanzamos la clase del Génesis. You're going to see as as you disciple people, Vas a ver mientras tú disipulas a tu pueblo, understanding Genesis 3 is crucial to understand the rest of the Bible. es crucial que entendamos y que la gente entienda el capítulo 3 para entender toda la Biblia. So I don't take too much of your time. I know you have a meeting, it's 10:08. So Ya, yo sé que tienen una reunión, no quiero tomar mucho de su tiempo. So, thank you, Paul. Thank you so much. We wait del otro jueves, otra reunión igual con la Yeah. continuación. Digámosle, abramos nuestros micros y dijémosle bye, como let the people Okay. say bye to you. Let the people say bye to you. Yeah. Podemos abrir nuestros micros y nuestros Dios te bendiga. cámaras Dios te y bendiga. dejámosle Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga. en su camarita Hermano para que Paul, Dios le pueda- bendiga. Gracias, hermano. para que él Muchas vea bendiciones. para que él vea cuántos estamos viéndonos. Dios te Porque después bendiga. él no ve. Ok, Bendice. let people see. Bye-bye.